Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Orgullo al Aire. Este es el 2024 y por lo tanto es nuestra segunda temporada. Me acompaña, como todos los domingos, Amanda Monter. Amanda, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Cómo te Hola ha tratado? Rogelio. Hola Rogelio, muy bien, feliz año. Pues bienvenidas a todas, todos, todes. Igual a ti Rogelio y pues un placer otra vez estar este año contigo. Sí, qué buena onda que podamos volvernos a encontrar con todas las personas que nos han escrito, con todas las personas que nos escuchan todos los domingos o a través de las redes de Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Para quienes no nos conocen, pues este es un programa hecho por la comunidad LGBT para la comunidad LGBT y generalmente dialogamos con personas que realizan alguna clase de activismo o reflexión o creación que tiene que ver con la comunidad LGBT. Ya sea que pertenezcan a la comunidad o ya sea que de alguna manera están relacionados con la comunidad. No sé, Amanda, cuéntanos qué hiciste en las vacaciones antes de pasar a nuestra entrevista, que es el plato fuerte del programa, pero siempre está muy bien como que el público nos conozca un poquito más. Pues mira, aparte de descansar, que ha sido un año exigente, pero la verdad es que muy, muy grato, principalmente por haber concluido la primera temporada de Orgullo al Aire, reponerme de las posadas, estar con la familia, convivir y pues ponerse al día al final del día, ¿no? De todo lo que ha pasado pues con la familia, los seres queridos y todos y a todos y a todas aquellas que de repente por las exigencias diarias dejas de ver, pues tratando de retomar esos lazos y pues bueno, ¿qué más? Que salir un poquito a la ciudad, ver las luces, la iluminación, pues ese tipo de cositas. ¿Tú qué Oye, tal? bueno, yo también tuve la oportunidad de estar en el norte del país y luego en el sur y dar un poco algunos pequeños viajes, lo que me da muchísimo gusto conocer este país y saber qué está sucediendo. Además, en un año electoral, y bueno, lo decimos aquí sí con cuidado porque pronto vendrán ya las restricciones, digamos, para hablar de estos temas, pero qué interesante que estemos en un año donde ojalá la comunidad LGBT forme parte de las agendas de los candidatos, candidatas, candidates y que estemos bien representados, representadas en los diferentes órganos, eh, digamos, de toma de decisiones del país. ¿Tú qué piensas, Amanda? ¿Será un año optimista para ser incluidos en los programas de los candidatos y candidatas? Yo espero que sí, la verdad es que a pesar del lamentable suceso del magistrado Ociel, creo que eso va a remover muchas cosas y también espero que los sectores de la sociedad civil organizada y no organizada presionen para llevar ciertos temas de inclusión en ámbitos, pues vamos, en términos generales, ¿no? En términos amplios, que incluyen, claro, la diversidad, pero también aquellas otras personas que de alguna manera a través de los siglos han quedado, pues, invisibilizadas o menos protegidas, ¿no? Entonces yo creo que es un buen año para hacer buenas agendas incluyentes y también, pues, ya más pro derechos, ¿no? Más progresivas en este sentido. Claro, todos los derechos para todas las personas, hay que recordarlo. Pues volvemos a decirles que nos encanta estar con ustedes, que estamos empezando una segunda temporada de Orgullo al Aire. Agradecemos muchísimo a Violeta Radio que nos abre este espacio.
Como ustedes saben, pues Violeta Radio es la radio comunitaria y feminista de esta ciudad y qué maravilla que le abra también este espacio a la comunidad LGBT porque tenemos mucho en común, me parece, las agendas de los diferentes feminismos con la agenda de la comunidad LGBT. Estamos un poco del mismo lado de la historia frente a los mismos retos en muchos sentidos. Entonces nos encanta que estén con nosotros. ¿Qué te parece, Amanda, si vamos a una breve pausa y regresamos para platicar con nuestro invitado el día de hoy, que estoy seguro que les parecerá muy interesante a nuestros y nuestras radioescuchas? Claro que sí, Rogelio. Bueno, pues bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos en breve, por favor, sintonízanos. Esto es Violeta Radio, Orgullo al aire. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Estamos de regreso en Orgullo al Aire. Saludaba yo a Amanda Monter después de estas vacaciones. Esperemos que todos hayan realmente disfrutado con sus seres queridos. Tengo amigos que también les gusta estar, pues ellos solos en su casa viendo películas, pues también se vale, ¿no? Con sus perritos, con sus gatitos. Entonces tenemos realmente una posibilidad muy amplia de disfrutar estas fiestas y hay que disfrutar todo el año también, de verdad, hacer lo posible por disfrutar este año. Fíjate, Amanda, que estaba yo en un vuelo, me senté junto a una señora y das que no te da tiempo de ponerte los audífonos rápido, ¿no? Entonces te empiezan a hacer la plática y ya no puedes tú, como, ¿no? Pero la señora muy buena onda me contó sobre sus hijos, me contó así todo su viaje y luego que nos sirvieron refresco y café y vamos a brindar, pues brindamos en el vuelo con café y con refresco y yo creo que ese debe ser el ánimo para empezar este 2024. ¿Cómo ves si nos dices quién es nuestro invitado del día de hoy? Sí, claro que sí. Y ya nada más, a propósito de tu comentario, creo que son los finales de año, los fines de año, son momentos para reflexionar y reunirse, reconciliar y tomar pues, de bríos, ¿no? Para iniciar el año siguiente, este año 2024 pues con la mejor actitud de retomar proyectos o innovar, ¿por qué no, no? Tomar algunos buenos, reconciliarse con la gente, reunirse. Entonces, siempre ayuda, ¿no? A mí me parece que son épocas de reflexión y también de reunión con los amigos, amigas y todos nuestros seres queridos. Pero pues vamos a pasar a presentar a nuestro invitado hoy. Él es Eric Cafel Vallejo Grande. Es licenciado y maestro en pedagogía por la UNAM y ha participado en diversos grupos y proyectos de investigación, como en el grupo Pedagogías de Género, en el proyecto Filosofía de la Educación como ámbito generador de constelaciones teóricas para una vida digna en México y América Latina. Y bueno, entre otros, actualmente es profesor de pedagogía en la licenciatura de pedagogía en la FES Aragón y pues da ciertas materias como el Seminario de Género y Educación, Teorías del Aprendizaje, Epistemología y Pedagogía, también en el Seminario Formación y Práctica Pedagógica. Y bueno, también ha escrito varios libros colectivos como Culturas de Género, Nación Educación en México, y como José Vasconcelos y la Educación Mexicana, una reflexión por el centenario de la Secretaría de la Educación Pública. Y pues bueno, tiene otros diversos textos y también bastante experiencia laboral en este ámbito de la pedagogía, de la educación y la diversidad sexual. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo encantado y es un honor poder compartir este espacio
y poder participar del proyecto de esta radio, ¿no? Que me parece fundamental contar un espacio para voces desde la lectura de los marcos de los estudios de género, el feminismo, y por qué no, a propósito de este programa en específico, desde la diversidad y las disidencias sexuales. Bienvenido, Eric. También me da muchísimo gusto. A lo mejor para el público que no nos conoce tanto, pues a lo mejor no saben que yo ya conozco a Eric desde hace bastante tiempo. Publicamos juntos un libro sobre José Vasconcelos hace un par de años. Y bueno, yo le propuse a Amanda que entrevistáramos a Eric justamente porque pues tiene una amplia trayectoria reflexionando acerca de la educación en nuestro país y también una dimensión histórica que me parece que es muy importante, no nada más lo urgente de este momento, sino comparar tanto dentro de lo que ha pasado en nuestro país como en general en el mundo en términos educativos. Y es justamente uno de los temas que nos preocupaba reflexionar contigo y dialogar contigo es si nuestra educación, si la educación que históricamente se ha construido en México, pues es una educación incluyente, es una educación excluyente, es una educación como a medio camino donde quepan todos o no cabemos todos. Entonces, ¿qué podría decirnos al respecto? Tal vez todavía no hablamos específicamente de la diversidad sexual, porque ya llegaremos a ese punto, pero desde hace mucho tiempo está la pregunta de si tenemos una educación realmente incluyente en nuestro país, tomando en cuenta que cada sexenio y cada gobierno vienen y prometen que ahora sí todo mundo se va a ver reflejado en el sistema educativo, pero lo que vemos es que tal vez no. Entonces, qué pensarías tú al respecto de esto? Y de nuevo te damos la bienvenida a Orgullo al Aire este domingo de enero. Muchas gracias, Rogelio. Me parece que la pregunta que me lanzas es una pregunta fundamental para quienes inician los estudios en educación y pedagogía, porque es un pendiente histórico que tiene el ámbito de lo educativo, sobre todo cuando está pensado en los marcos de las instituciones clásicas pedagógicas, particularmente escuela, porque también podríamos hablar de otras formas y espacios educativos que no responden a estos lineamientos institucionales. Me parece que en el caso de la institución escuela, un asunto que discutimos mucho es que usualmente la agenda de lo educativo responde no solamente a condiciones de épocas específicas, sino que también ha tenido por una suerte como de movimiento propio de lo político, responder a otro tipo de agendas, sobre todo cuando están supeditadas a cómo se piensan las agendas públicas desde las formas de gobierno, que además creo que pasa mucho en América Latina, desde este sur global, que pues cada cambio de gobierno impone en lo educativo marcas de su propia agenda de lo social, político, histórico, cultural y sobre todo en educativo, porque parece ser que desde la educación se ha mirado bajo estos registros de estas formas de hacer política como el medio, el dispositivo por el cual puede transitar un proyecto. Pero además, en el tiempo más reciente, en el tiempo presente, algo que hemos discutido mucho en el campo pedagógico y educativo es que también carecemos de un proyecto político de nación que permita pensar quiénes son quienes participan dentro de estos procesos de inclusión, a quienes se representan, quienes faltan ser representados en el campo de lo educativo, ¿no? Cosa que pienso en la particularidad del programa de la educación socialista del periodo de los años 30. Hubo una inclusión por parte, bueno, inclusión habría que también tomarlo como con pinzas, de este movimiento feminista que estuvo muy cercano al gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, y que también incorporó a las mujeres dentro de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Una agenda educativa pendiente en el sector de la parte de educación técnica media y superior, ¿no? En los años 30, que terminando el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, en la entrada del nuevo gobierno, pues mucho también de lo que se había incorporado de la agenda feminista fundacional en el Instituto Politécnico Nacional se pierde, ¿no? Y así lo podríamos ver
en proyectos más recientes, ¿no? De una forma cada vez más radical, mucho más radical. Y ahorita también que atienden a otras lógicas y otras políticas internacionales, sobre todo supeditado a los marcos laborales, ¿no? Aunque eso no excluye también que haya posibilidades de incorporar, ¿no? El caso de temas emergentes, temas transversales, fundamentales como derechos humanos, las cuestiones de género y me permito decir también feministas porque me parece que no podemos disociar una cosa de otra y que en el presente histórico, en términos de las políticas de correcciones que hay, pues para evitar también que en algunos sectores sociales amplios se incomode por todo lo que implica la palabra feminismo, se ha quitado un poco por dejar solamente género, ¿no? Por citar algunos y otros pendientes, ¿no? Educación intercultural, nuestros pueblos originarios, las cuestiones de inmigración en el presente histórico y también una gente muy pendiente, las disidencias sexuales, entre otros más. Sí, Eric, fíjate que qué interesante todos estos temas que se trastocan al final del día y transversalmente está la educación, pero para iniciar, ¿no? Para iniciar vamos a empezar con, pues, ¿cuál sería la finalidad de la educación, vamos, la que imparte el Estado, pues, ¿no? ¿Por qué nos interesa a las personas, a las y los ciudadanos, tener una educación en términos generales y luego cómo se vincula esto, por ejemplo, decías esto, ¿no? Con el proyecto de nación, la política, el campo laboral? ¿Por qué es tan importante seguir hablando de la educación en nuestro país y principalmente como un eje que debe de impulsar el Estado? Es una pregunta fuerte. Porque en términos generales es necesario porque permite el término de lo educativo poder movilizar cosas, ¿no? Si en un sentido muy clásico el concepto de educación se piensa como este proceso de transmisión de saberes, elementos culturales, históricos, sociales, permite que las personas que entran en lo educativo puedan introducirse y también adquirir un marco, un lenguaje común para poder plantear decisiones, proyectos personales, también proyectos en un sentido más amplio, ¿no? Y también permite construir cosas en términos de lo social. Cuando uno piensa, por ejemplo, esto en términos de la historia de la educación y por qué no decirlo también de la historia de la pedagogía, pues uno comprende que en esos términos de la relación educación-estado, la parte educativa siempre ha pensado en la construcción de comunidades, la construcción de ciudad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en términos de la paideia, que en algunos sentidos se recupera en términos de educación, aunque paideia es mucho más amplio que lo educativo por una cuestión también epocal, histórica y específica de la cultura griega, y que también en México se recupera mucho, sobre todo a finales del siglo XIX, retomar el ámbito de lo educativo para pensar este proyecto de educación, este proyecto de nación, que además está saliendo de un montón de conflictos históricos, sociales y fundamentalmente políticos sobre las formas de gobierno, sobre las formas de pensar lo mexicano, la sociedad mexicana, ¿no? Y la educación va a tener un lugar muy específico, tan grande y tan específico que uno piensa lo que pasa a finales del siglo XIX, que los gobiernos, el caso específico de Porfirio Díaz, manda a convocar a todos los profesores y quienes están involucrados en lo educativo para plantear diferentes congresos para pensar este proyecto de qué implicaría la escuela, los contenidos, las formas de enseñanza, las didácticas, quiénes son bueno, lo decimos ahorita desde el presente histórico, les estudiantes, ¿no? Y plantear un montón de cosas con ello. El asunto es que también históricamente, conforme ha ido incorporándose cierta forma de mundos, ¿no? Para pensar con Wallerstein, se han ido incorporando algunos elementos de discusión en términos del diálogo que ha tenido este país con otras naciones, ¿no? Que ha movilizado también cuotas que antes no teníamos. Hablo de cuotas en sentido de lo curricular, en el sentido de la institución escuela, de pensar también cuál es un fin que tendría que ir transformándose también temporalmente lo educativo. Porque con esto que estoy diciendo, parece ser que la finalidad era construir Estado, no construir no solo el Estado, sino también construir una comunidad, una sociedad.
Pero conforme pasa el siglo XX, sobre todo hacia mediados del siglo XX, se empieza a incorporar una demanda muy específica desde otros sectores sociales, particularmente del marco del sector laboral, de plantear también una necesidad eh, muy cercana a la dimensión de la capacitación, de la demanda de ciertos trabajos, ciertas formas de pensar lo laboral, de cómo incorporarse a lo laboral, que la educación empieza a teñirse también con este otro fin, ¿no? Eso no significa que anteriormente no estuviera, pero se vuelve muy obvio, muy evidente que empieza a ocupar un lugar central frente a este otro fin que tenía de finales del siglo XIX, todavía mediados del siglo XX. ¿No? Entonces de repente la parte laboral adquiere un rol como finalidad muy específica, muy centralista en lo educativo, al grado tal que cada vez que se pensaba en la dimensión de lo escolar, se pensaba no en la educación, sino en la carrera que uno tenía que transitar entre el sistema educativo para poder lograr lo que era en su momento, en el siglo XX, muy complejo, llegar a educación superior, porque en algún sentido tener estudios de educación superior garantizaba una relación con el marco laboral, con otras condiciones que sin ese acceso a ese espacio serían mucho más complejas, que hoy en el presente histórico, pues bueno, vimos que eso no pasó, ¿no? Uno llega a Sí. estudios superiores y cosas pasan. Eric, fíjate que a lo mejor yo en el principio cuando planteé la pregunta no hice esta distinción que muy bien hiciste tú de distinguir entre una educación formal, digamos, esta educación que nos dan diplomas, que nos dan constancias, que nos dan títulos, certificados, y un fenómeno educativo que está aconteciendo permanentemente alrededor de nosotros, en la publicidad, en lo que hacen los demás, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. O sea, tendríamos como un fenómeno, tendríamos que hablar del fenómeno educativo como un ámbito mucho más amplio que no nada más acontece en las escuelas, aunque ciertamente lo que pasa en las escuelas es importante porque nos da ciertos certificados, cierta certificación de conocimientos estandarizados, por decirlo así. Pero creo que no hemos abordado todavía la pregunta central que habíamos planteado. O sea, ¿es la educación incluyente? Sí, sí se mencionaba pues que conforme ha avanzado la educación, a lo mejor no le ha quedado de otra, pero también un poco por la evolución misma de la sociedad, de ir ampliando estas llamadas cuotas de diferentes sectores que a lo mejor tradicionalmente no habían aparecido como objeto de estudio o como sujetos de la educación, ¿no? Estaríamos hablando de las mujeres, estaríamos hablando tal vez de los niños, ¿no? Que en un principio, pues no, a lo mejor no se pensaba en ellos en particular, con sus propios intereses, sus propias miradas sobre el mundo, los jóvenes, y podríamos seguir ampliando los pueblos indígenas, o sea, podríamos seguir los migrantes, podríamos seguir ampliando estas cuotas. Entonces, yo sí quisiera ser como muy directo en la pregunta de si tenemos una educación incluyente en México. Y tal vez no sea tan fácil responderla porque pues es una pregunta compleja, pero sí me gustaría saber la opinión de alguien que se dedica a estos temas de la educación. Y Rogelio, es una pregunta complicada. A lo mejor voy a dar otro rodeo, porque a lo mejor es necesario dar rodeos para llegar a una respuesta mucho más cercana, ¿no? Porque uno pensaría, pienso, como intentaron pensar en el siglo XIX a propósito de la historia de la educación desde las marcas de género, para el siglo XIX se consideraba que había una educación incluyente cuando se incorpora a las mujeres en el ámbito de la escuela. Estoy pensando en el caso de finales del siglo XIX aquí en México. Hay un libro de una investigadora en educación maravillosa, Lourdes Alvarado, que trata sobre la historia del feminismo y la educación en México, finales del XIX, principios del XX, y se consideraba para aquella época que había una inclusión de un grupo que se había quedado como delegado fuera del ámbito institución escuela, pero la manera en cómo es pensada la educación en la cual se incluye a estas mujeres
a estas infancias desde la lectura de género, pues era muy particular y muy específica y para ellos era incluyente. Estamos hablando que, a diferencia de esta educación que hoy tenemos mixta, había una separación de la educación de niños, otra de niñas, y los contenidos curriculares para educación para niñas de finales del siglo XIX, periodo porfiriato, es aprender a cocinar, aprender a barrer, ¿no? Es aprender educación doméstica. Y para la época era un proceso de inclusión. Hoy nos parece, veo que puede sonar muy fuerte, pero uno tiene que cuestionarse cuando uno habla de cómo es incorporado o representado sujetos educativos, pensarlo mucho desde la dimensión de la época en la que estemos hablando. En el caso del presente histórico, yo tengo muchas dudas. Hoy es domingo, pero quiero comentar que el viernes acabo de terminar un curso seminario que hice con una colectiva de maestras disidentes, feministas, en espiral, pedagogas, psicólogas, sobre Barbie a propósito de lo que implicó el fenómeno rosa el año pasado con esta película. Y cuando trabajábamos algunas figuras de Barbie que nos parecían nodales con les estudiantes, descubrimos algo que nos dejó muy impactadas en ese momento, y era que cuando pensábamos la educación en la dimensión de Barbie, sin juzgar a Barbie como la encarnación de prototipo, porque hay que ser muy amables con las personas y críticos y duros con las ideas, eh, que Barbie encarna un elemento muy, muy brutal en términos de que se habla de que hay una corrección política, se incluye porque es una cuota política correcta a las mujeres, las disidencias y un montón de sujetos subalternos para ponerle algún concepto, ¿no? De estas subalternidades, pero que cuando son incorporadas carecen de toda esta discusión crítica de lo que involucra pensar la dimensión de estos grupos, de estas subalternidades, de estos sujetos, ¿no? Generó mucho boom, ¿no? La situación que se vivió, por ejemplo, con Ken. ¿No? La imagen que había de Ken en la película y que muchos hombres respondieron en esa misma dinámica de que por favor no hicieran una imagen de payasos de lo que involucra ser hombre, ¿no? En algunos casos dijeron que era una película de mujeres, no voy a terminar la frase, porque me parece muy dura y muy cruenta, y no es el espacio, pero donde se atacaba esta dimensión de incorporación. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa en educación? Cuando incorporamos políticas de género en espacios institucionales educativos, donde, por ejemplo, se incorpora esta lectura de género en la formación de los profesores, no solamente en el espacio donde yo trabajo, que es la UNAM, sino en otras escuelas, en otros espacios de todos los niveles del sistema educativo. Y cuando se trabaja la dimensión de género, lo que más solemos escuchar de los profesores, de las profesoras, incluso de los y las estudiantes, es que esa cuestión de género a mí no me involucra, esa dimensión, porque yo vivo de otra forma, porque a mí ese movimiento del feminismo, del género, no me representa, ¿no? Y cuando alguien quiere denotar, porque además se está volviendo como una suerte de moda incorporar, que hay gente que sin crítica, tomando uno de estos cursos, se asume como la persona que lo sabe todo, lo ha estudiado todo de estos estudios, de estos grupos, ¿no? Que se están empezando a incluir como con mayor visibilidad, pero sin una crítica personal de su propio posicionamiento, sin pensar esto que decía Rogelio, que me parece fundamental, cuando hablamos de objetos de estudios en educación, cuando hablamos de sujetos, no estamos hablando de temas, decía un amigo en el curso, un profesor heterodisidente, eh, que a él siempre le molesta mucho cuando se abordan las masculinidades, y ha habido muchos profesores que se han incorporado que lo toman como temas, hablan de ellos, se sienten tranquilos llegando a casa porque ya se incorporaron, ¿no? Pero no critican sus posiciones de poder, de privilegio, de lo que involucra el heteropatriarcado, de negar en la dimensión de lo masculino la propia sensibilidad, ¿no? Y se sienten tranquilos, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de esto, no son temas, sino son vidas, fundamentalmente vidas y personas. Ay, perdón que se me está quebrando la voz de domingo y ando
me dejó esto muy sensible. Y esto lo señalo porque a pesar de que podamos decir que ha habido una incorporación, hay que cuestionar desde dónde se está incorporando estos sujetos, estos grupos, ¿no? Que se han dejado casi siempre en el marco de la periferia. Y también pensarlo si no se están incorporando para hacer una corrección, ¿no? Porque también es cierto que en los ámbitos de las instituciones, en el marco específico del sistema patriarcal, como un sistema, no como un ente, sino como un sistema de valores que va configurando las formas de colocar, pensar los cuerpos, las vidas y los sujetos desde los binomios del género, ¿no? Resulta muy, muy correctivo, ¿no? En términos de que, por ejemplo, en el caso de esto que decía de las masculinidades, de cómo se incorporan las mujeres, ¿no? Uno piensa lo que se dice en el sistema educativo nacional desde la Secretaría de Educación Pública cuando ha habido hombres, ¿no? Frente a la Secretaría de Educación Pública, incluso a veces cuando hay mujeres, ¿no? De que esta es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Es la forma correcta de incorporar a las mujeres, ¿no? Tuvimos un caso muy fuerte en la semana sobre lo que pasa con el Ejecutivo Nacional frente a cómo se hablan, cuando desde el ámbito de lo que se había planteado como agenda educativa, desde los problemas que hubo con los libros de textos por visibilizar imágenes que representan a estas comunidades subalternas, pues uno dice, aquí hay un ejecutivo muy específico con una carga de poder, una posición institucional bastante patriarcal, lo que involucra el presidencialismo en México, ¿no? Y de repente, ¡zas!, ¿no? Hace la corrección el política, ¿no? Y uno dice, pues esto te viene con muchos problemas. Y nada más para dar otro rodeo que me parece importante con lo que decía Rogelio, es que a lo mejor habría que pensarlo no solamente en términos de esta estructura vertical de lo que involucra el sistema educativo nacional, sino pensar también estas otras formas de lo educativo, ¿no? Pero desde la dimensión de lo colectivo de las comunidades, ¿qué están diciendo también los estudiantes quienes viven, encarnan en cuerpo estas imágenes de sujetos que bajo cierta agenda política se están incorporando, ¿no? Fíjate, Eric, que creo que hay muchos temas, ¿no? Sobre los cuales hay que reflexionar. Y no, pues no hay todavía nada dicho, pero creo que la mirada crítica nos va a ir, no sé, de alguna manera arrojando ciertas luces, ¿no? De si vamos o no por el camino correcto, y voy a entrecomillar, correcto, ¿no? Pero al final del día cuestionar, ¿no? Cuestionar los pasos que damos y si puede ser la mejor manera. Porque tú nos decías, bueno, si es incluyente o no la educación, pues tienes dudas, ¿no? Pero, y la pregunta sería, bueno, ¿y para qué tendríamos o para qué necesitaríamos una educación incluyente? O sea, ¿por qué esto sí involucra a todos o no? ¿Qué beneficia a la sociedad en su conjunto o no? Eh, Como cuál sería el interés, ¿no? Para todas y todos nosotros de tener una educación incluyente, ¿no? De alguna manera que visibilice, incluya, incorpore y de estas oportunidades de crecimiento personal, profesional a todas las personas de nuestro país. Amanda, con lo que me dices, un ejercicio que solemos hacer mucho desde el campo pedagógico y educativo es siempre tener muchas dudas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que preguntas sobre la inclusión, uno se tiene que cuestionar con muchas pinzas, con mucha paciencia, mucha crítica que involucra la propia palabra inclusión. Cuando se hablaba de proyectos inclusivos a comienzos del siglo XX en el campo de las ciencias sociales, se hablaba de que se tenía que incorporar sujetos que escapaban de las normas sociales para hacer correcciones. En el propio caso de la historia de la educación en México, sus instituciones incorporaron los marcos psiquiátricos para poder ir a rescatar a todas esas diferencias y disidencias para hacer correcciones y para ellos también eso era incluyente. ¿No? Es decir, reincorporar a un marco normativo a alguien que ha escapado de las normas, ¿no? Cuestionando también que involucran esas normas. Pero creo que algo que es nodal, que también lo voy a hablar desde lo que yo he escuchado, no soy quien, pero de lo que yo he escuchado de estas propias comunidades cuando uno trabaja con ellos, ¿no? Y que también están representados con la gente con la que trabajo, ¿no? Hay una necesidad de cambiar el concepto de inclusión
no solamente para visibilizar, sino para reconocer y poder nombrar las situaciones que ellos están teniendo, pero además no nombrarlas, tampoco teorizarlas, ni explicarlas, ni generar un marco de prácticas con ellos desde lo que uno supone, sino de las propias agendas de estos grupos y sujetos, ¿no? Que se puedan incorporar. Y esto resulta nodal porque cuando podemos reconocer y reconocemos la voz de estos grupos que están pidiendo cosas específicas, y damos nombre, entonces tenemos la posibilidad de reconocer su existencia, que en términos de lo histórico han sido o negados, mutilados o borrados, ¿no? En el caso de las mujeres y las disidencias sexuales, pues hay una larga historia borrada de ellas. ¿No? A propósito de la Hair Story, no estoy pensando con Joan Scott, ¿no? De que hay un borramiento de la figura de las mujeres en la historia, hay también un borramiento de las mujeres en la historia de la educación, en términos de que no están sus voces, sino están marcadas, ¿no? Desde la máquina teórica fagotizante de la academia, de la política, ¿no? De ciertas cosas. Perdón, Entonces, Eric, ahí fíjate que pues hablamos de las mujeres como ausentes, pero ¿qué pasa también con las personas de la diversidad sexual? Que me parece que si a las mujeres en general, digamos, en una visión heteropatriarcal, se les ha dado la voz, ¿no? A una visión de las mujeres, pero una visión hetero de las mujeres, se les ha dado la voz. ¿Qué pasa con las disidencias y las diversidades sexuales, que podríamos pensar que prácticamente no tienen voz en el ámbito educativo? ¿No? O sea, es una visión todavía tradicional, inclusive de la familia, de la expectativa de los niños, ¿no? Cuando se casen, cuando tengan hijos, o sea, hay una visión muy patriarcal, y no olvidar la educación sexual que todavía hasta la fecha se da en la, ¿no? O sea, sálganse los niños cuando se va a hablar de la menstruación, sálganse las niñas cuando se va a hablar de cómo se pone un condón en ciertas partes, ¿no? Parecería ridículo, pero eso también indica que hay un pudor, una serie de tabús en la educación, en una tensión entre la sociedad y el sistema educativo, ciertamente, porque esto también quiere decir que la sociedad, este, espera esto del sistema educativo, ¿no? No, no le digan ciertas cosas a los niños, no le digan ciertas cosas a quienes están siendo educados. Entonces, ¿qué podríamos hablar de estas voces que no están? Pero también yo quisiera que habláramos con todas sus letras. O sea, estamos hablando de cómo el presidente, cuando se refiere a una diputada trans, le dice que es un señor vestido de mujer. Y cuando vemos los comentarios en las redes sociales, la gente diciendo, pues dijo la verdad, pues tiene la razón el presidente, no tiene por qué disculparse. O sea, una serie de comentarios que no solo rozan lo transfóbico, sino que son transfóbicos en todas sus letras, en un país donde hay transfeminicidios permanentemente. Entonces, yo sí quisiera que abordáramos estos dos temas sin tanto rodeo. Ya sé que es que a Eric, bueno, la academia nos hace pues que maticemos, que digamos los contextos, pero aquí sí habría que decir, las diversidades sexuales están ausentes en el sistema educativo porque la sociedad así también lo quiere. Y dos, desde el poder ejecutivo en este caso, pues hemos tenido un ejemplo lamentable de cómo lidiar con una nueva perspectiva respecto a la identidad de género de las personas, y que esto también tiene repercusiones en la educación, a lo mejor no como un fenómeno escolar, pero sí como un fenómeno de lo que vemos como ciudadanos todos los días, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, me gustaría que tocaras estos puntos y luego nos vamos a ir a un corte, pero primero te escuchamos. sí, Rogelio, bueno, voy a bajarme un poco de la marca de profesor. A mí me gustaría entonces retomar esto que tú señalas, porque creo que hay una situación muy específica, no porque el hecho de que no esté nombrado directamente significa que no esté representado. Hay algo que tú decías de que sí hay una imagen de mujer leída desde el patriarcado que se proyecta en la imagen de lo educativo, pero creo que también de las disidencias sexuales. Es que yo no quiero hacer una separación tajante entre lo que sucede del movimiento feminista desde los estudios de género y los estudios LGBTIQ+, ¿no? Por lo siguiente,
Bien es cierto que hay una imagen que se estereotipa de la mujer, ¿no? Desde la lectura patriarcal hay una representación histórica cuando comienza la educación sexual, ¿no? Las cuotas que hay de imágenes de mujeres en los libros de texto en los años 70 y 80 es una cuestión biológica de maternidad, ¿no? Porque además la educación sexual iba dirigida a eso, a tener un control natal, ¿no? En los años 70. Ahí hay una imagen de mujer, luego se empieza a estereotipar otro tipo de imágenes de mujer, hay imágenes, ¿no? Estereotípicas de mujeres sobre ciertas características, ¿no? De que corresponden a la naturaleza, son de lo sensibles, una naturaleza además no domeñable, ¿no? Que se escapa a estos pensamientos, que las mujeres no pueden estudiar matemáticas, pero fíjate que esto también son elementos y estructuras que vienen no solamente de la verticalidad, sino de los espacios comunitarios que también las familias, lo social, transmite cosas para la introducción a lo cultural, a lo social. En el caso también desde las disidencias, uno tiene que pensar, cabe destacar que uno fue infancia LGBT en los años 90, ¿no? Y en la experiencia personal y encarnada, sí estaban las disidencias sexuales, pero una disidencia que tenía que ser tan corregida que no podía ser nombrada directamente, ¿no? Esto que en las separaciones de los juegos los maestros señalaban como de caminas como niña, te formas como niña, te paras como niña, no, los niños tienen que hacer eso. Cuando aparece la posibilidad de una diferencia que rompe la norma de género masculina, entonces hay una detección de una diversidad que tiene que ser controlada de inmediato. Están ahí, pero con otro tipo de representación. Y fíjate, aquí no hay voz y de todos modos aparece. Y no siempre es por la marca de los docentes o de las autoridades académicas, sino incluso de les compañeros, ¿no? Te juntas con niñas, eso te hace... perdón, no puedo usar las palabras, ¿no? Estas formas peyorativas con las que se enuncia luego la comunidad LGBTIQ, ¿no? Entonces aparecen estas otras formas de nombrar y entonces aparece una representación muy específica. Porque además pensemos que también el proyecto educativo en el que estuvo formado el propio ejecutivo, el presidente, viene en este tipo de lecturas. Pensemos el tipo de representaciones sociales que tiene históricamente en las masculinidades diferentes, todavía no quiero hablar de disidencia, diferentes, ¿no? Está Paul el mesero, por ejemplo. Aparecemos dentro de una barra cómica, ¿no? Que es una feminidad que aparenta en un cuerpo masculino que tiene que ser completamente erradicada o es puesta como vamos a ser un sujeto sacrificial que todos tienen que atacar, ¿no? Porque es lo que daña, es lo monstruoso, es lo deforme, ¿no? Entonces me parece que ahí aparecen elementos de estas representaciones que uno tiene que ir pensando. Pero en este sentido, entonces sí habría que pensar la inclusión en la especificidad de las disidencias sexuales, al igual que en el feminismo. Lo que uno se tiene que cuestionar mucho, entonces, es el sistema patriarcal que aparece en la institución y en el marco educativo. Y patriarcal, sistema patriarcal frente a todas las definiciones y conceptos. Hay una que a mí me gusta mucho para pensar lo educativo, que es una autora que recuperamos mucho en las colectivas disidentes y además feministas en donde yo trabajo. Es Bell Hooks. Tiene un concepto muy bonito, bueno, no bonito, pero ayuda mucho a pensar cosas, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Sino también este ejercicio de actos de automutilación psíquica, que lo primero que hace es matar emociones. Y esto resulta no dar porque frente a la lectura de lo femenino y estas otras diversidades, lo primero que se tiene que suturar, cambiar, modificar en los procesos de inclusión, pues esta cuestión psíquica de representación, de identidad, de colocar el cuerpo, de mostrarse, pero también de lo afectivo, porque algo que se niega de las diversidades, ¿no? Sexogenéricas y al igual que las mujeres es el hecho de que sientan, ¿no? Y esto nos hace cuestionarnos mucho también si antes de hablar de la inclusión no tendríamos que abordar también el proceso que conlleva en la educación hacer cosas, es decir, deshacer elementos y estructuras culturales, de códigos culturales, de lo educativo, que están transmitiendo cosas, ¿no? Pero no solamente transmiten, sino que en esta lectura de automutilación psíquica van configurando un gran una suerte de espejo en el que finalmente uno no alcanza a mirarse, que uno termina siendo simulacros, ¿no? Por eso yo hablaba de Barbie, porque a mí nos parecía que esto todo aparecía, ¿no?
Amanda, ¿cómo ves si vamos a un corte? Hay muchos temas sobre la mesa, pero Sí, vamos a tener que ir a un corte. hay muchos y muy interesantes. Bueno, pues hacemos una pausa, regresamos en breve. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio y estamos hablando de educación y diversidad sexual con Erika Fell. Volvemos. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Pues estamos de regreso en Orgullo al Aire. Estamos en el 106.1 de FM por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México, que es un programa de la comunidad LGBT para la comunidad LGBT. Y me acompaña Amanda Monter. Amanda, pues hay muchos temas respecto a la educación, estos silencios, como partes de la población, comunidades enteras que no aparecen. Ujú. Especialmente, bueno, en este caso estamos hablando de las personas de la diversidad sexual, como alguna vez también fueron las mujeres en un amplio sentido, que afortunadamente esto ha ido cambiando. ¿Qué piensas tú de estos silencios que todavía vemos en el sistema educativo nacional? Yo creo que son silencios que sí dañan, ¿no? Y utilizaba Eric la palabra mutilación, ¿no? Para hablar de cómo, de alguna manera, pues sí, ¿no? Truncan el desarrollo psicosexual, ¿no? Incluso personal, que la educación al final también puede tener una vertiente laboral, de relacionarse en la sociedad, de cómo influir en la política, por ejemplo. Y con todo esto que nos decía Eric, me venían muchas cosas a la mente, y sin llegar a la diversidad sexual, pero cuando hubo estas modificaciones por lo menos empezando por la Ciudad de México, de que podías elegir si llevabas falda o pantalón, ¿no? Y que incluso podías elegir si llevabas el cabello corto o largo, ¿no? Si eras niño. Por ejemplo, esos pequeños cambios, ¿no? Sin tener que llegar a que fueras de alguna manera, pues te digo, a esa edad quizá no, pero tuvieras ya una definición de tu sexualidad, por ejemplo, permitía ya pensar las cosas, me parece, de otra forma, ¿no? No en esas dos casillas donde cada quien tiene su estereotipo, su rol, y llegó un punto donde fue escandaloso, ¿no? De cómo van o sea, dice, pero solo es el cabello, ¿no? Si, por ejemplo, Eric lo tiene largo y tú lo tienes corto y no, y en lo particular digo, no pasa nada, ¿no? A mí no me gusta usar el cabello suelto porque se me hace una cosa esponjosa terrible. Y tampoco me encanta estar ahí haciendo y haciendo eso, ese tipo de productos. Y ya, y creo que en lo personal no pasa nada, pero ¿cómo implantar esta idea o permitir que se permee estas ideas de poder ser diferente más allá de estos estereotipos tradicionales? Comenzó una revuelca, ¿no? O sea, yo veo a los padres de familia, pues ahora qué quieren, que es que pues, solo es ropa, ¿no? Solo es un corte de cabello, o que la verdad es que qué cómodo andar en pants, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en pantalón en épocas de frío, o sea, cosas a veces tan prácticas que no se piensan, ¿no? Basados en estas categorías rígidas del deber ser, ¿no? Y entonces, y de esos cambios, ¿no? ¿Cómo empieza a permear? O lo que pasó cuando decían, hasta ridiculizaron a esta persona que decían, dime compañere, ¿no? Y mucha gente, o sea, literal, haters ahí con todo, pero ¿y qué pasa si le dices compañere? O sea, a mí en lo particular yo digo, no se te cae nada, ¿no? No se te cabe el mundo, pero a esa persona le significa la identidad. O sea, ¿por qué no concederle que no es todo blanco y negro, ¿no? O sea,
y empiezan así los movimientos impresionantes que, por ejemplo, yo en algunas clases ahora en la pandemia que fueron digitales, las profesoras ya preguntaban, ¿cómo quieres que te diga? O sea, yo veo que dice Eric, ¿no? Y si él decía, mire, Emily, ah, ok, Emily. Y ya, o sea, no generaba ese conflicto terrible, no, tú te llamas Eric y te vaya, pero quizá esto hace algunos años hubiera generado, no sé, una fractura, ¿no? Y muchas veces este tipo de conductas ha llevado a la deserción escolar, ¿no? Y con ello todo lo que implica en una persona no poder acceder a cierta educación profesional, ¿no? Pero creo que son muchos temas, no sé, Rogelio, ¿tú qué opinas? Unos temas gigantescos, porque además creo que también, y lamentablemente nunca nos da tiempo de abordar todo lo que quisiéramos abordar, se va muy rápido, pero ¿qué pasa con la formación de los futuros docentes? ¿Qué tanto están teniendo realmente una reflexión sobre el respeto a las identidades plurales que actualmente observamos en la sociedad y al derecho de cada quien de expresar su vida de una manera en que pues no le hace daño a nadie? Si yo quiero que me hablen en femenino, ¿a quién le estoy haciendo daño? O sea, me parece que ahí hay un gesto de respeto hacia las personas y de crítica a digamos, la normalidad que se ha querido presentar en la sociedad, a la que no sé si los futuros docentes estén reflexionando. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto, Eric? Me parece que es muy importante. Para empezar, lo que pasa es que Eric es muy moderado y no quiere decir las cosas, pero lo que Eric nos ha dicho es, tenemos una educación machista, tenemos una serie de funcionarios que han sido educados en esa educación machista y que están replicando un machismo terrible, que no puede aceptar que una mujer es una mujer trans, tiene que ser tratada como una mujer y no le vas a decir que es un señor vestido de mujer. Pues es moderado, Eric, y lo entendemos, pero sí me gustaría, Eric, que habláramos de la formación, porque yo siento que está siendo optimista, o al menos como que dices, bueno, sí, pero no, pero sí está presente, con silencios, pero de alguna manera sí está, pero está de una manera en que realmente no construye, sino está de una manera en que reprime estos silencios, ¿no? Estos silencios no son virtuosos de la diversidad sexual, sobre la diversidad sexual, sino son un defecto de nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre estos silencios, pero además en la formación de quienes están al frente de la educación? Y Rogelio, mira, con lo que comentabas y regresando a lo del Ejecutivo para aludir ya a la formación de los docentes, me parece que el asunto entonces que habríamos que discutir, porque también el sistema patriarcal alude a otro tipo de sistemas, la cuestión de la blanquitud, la cuestión de cómo se piensa también la salud, la cuestión sanitaria nacional respecto a otras intersecciones, ¿no? La cuestión de la raza, la clase, y dirían algunas feministas también afrofeministas. El asunto que me parece con esto que decías del Ejecutivo sobre la educación machista patriarcal que vivieron en su periodo, algo que uno va viendo que pasa desde el patriarcado que también afecta un montón a las masculinidades, a los hombres, respecto a esta formación que tuvieron históricamente de matar las emociones, la automatización psíquica, es que es muy cómodo estar en una posición del privilegio de poder, que es lo que en el marco del patriarcado posibilita que los hombres puedan seguir manteniendo el propio orden patriarcal, pero también algunas mujeres, ¿no? No tiene un género específico quienes ayudan o no a movilizar el sistema patriarcal. Pero en ese sentido, algunas autoras han propuesto que por eso, para otras posiciones, como una forma de disidencia, es decir, poder hacer una crítica y transgresión a ese sistema donde no deja nada frente a la elección de poder mandar y gobernar sobre otros, estaría la cuestión del amor, ¿no? Y algo que me parece que falta, que no se puede reducir en una frase cliché de abrazos no balazos, ¿no? Que de eso no tiene nada de transgresor en términos de cómo está poniéndolo en el discurso, ¿no? Porque finalmente hay una posición de poder, quien sí los da y quien no los puede dar, quien los puede recibir, quien no, lo que sea. El asunto es que entonces, si el asunto es nodal la dimensión de las emociones, la formación que tendríamos que tener
sobre todo en educación y quienes nos dedicamos al ámbito educativo, sería de potencializar lo afectivo. Creo que algo falta mucho es la dimensión de los afectos en sentido no solamente de lo sensible en términos empíricos o de lo sensible en términos de los sentimientos, sino permitirse dejar afectar en las relaciones con otros. Si lo social involucra que estamos involucrados siempre en una relación con otro, con una alteridad, el hecho de permitirnos estar ahí con ellos para negociar acuerdos de vida, tiene que haber necesariamente un afecto para que podamos negociar cuando tendré que dejar algo de mi propio personal para poder atender lo público, para atender lo colectivo, ¿no? Y para eso es necesario la dimensión de los afectos. En este sentido, me parece que algo que le falta mucho a lo educativo es poder desear en la dimensión con otros. Decía, por ejemplo, ahorita Amanda respecto a lo de la ropa y todo lo que hubo, que tiene una cuota de performance de género, todo eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos molesta tanto, genera tanta incomodidad? Porque no hay afecto, n- ¿no? Es decir, no puedo reconocer los deseos de otro de expresar una diversidad, pero no lo puedo aceptar como el deseo del otro porque yo tampoco puedo aceptar mis propios deseos, ¿no? Que ahí el sistema patriarcal ha hecho mina en el término de lo educativo. Hablamos de escuelas, salones seguros, espacios seguros, pero donde no se permite el encuentro de una vulnerabilidad, ¿no? Entre el maestro y los estudiantes con los maestros, maestras, maestres, ¿no? Y entonces uno dice, no hay estas posibilidades. Y si algo permite transgredir la marca de poder de lo patriarcal, sería eso, desear para mí mi propia diferencia, mi propia particularidad, mi propia diversidad, para desear que en otro también haya y viva, exista su diversidad, su diferencia y su particularidad, que además es algo muy difícil. Creo que una de las cosas que se han trabajado respecto a la formación docente en algunos lugares desde la perspectiva de género feminista es iniciar con un trabajo de amabilidad propia, porque no somos amables con nosotros mismos en términos de que tenemos que rendir cuentas de lo educativo como maestros, y entonces los maestros en la carga que ha tenido históricamente los últimos 20 años ser maestro, el 95% es carga administrativa, ¿no? Muchos se quejaban de los consejos técnicos del 5 de enero, ¿no? Donde en realidad no hay una resolución de cosas, no hay de acuerdos de contenidos y la cosa se va directamente a hacer talacha administrativa de llenar formatos y están cansados. Sí, sí, parece que esta parte administrativa termina aniquilando el espíritu, ¿no? De la educación, de la innovación, pero en muchos ámbitos, ¿eh? De lo gubernamental. Y fíjate que yo te iba a preguntar algunas propuestas para los docentes, el estudiantado, aquellas personas que hacen la política educativa, pero de alguna manera ya te adelantaste, ¿no? Nos hablamos de la amabilidad consigo mismo, es decir, empezar con uno mismo y una misma y reconocer los afectos, pero ¿qué pasa con las personas que están en casa y que están de alguna manera encargadas de la educación de las pequeñas, de los pequeños? Porque pues esta es la otra educación, ¿no? También, ¿no? ¿Qué propuestas, qué sugerencias podrías hacerle llegar, ¿no? Digo, en esta experiencia que tienes, claro, como alumno muchos años, pero también como docente, ¿no? Y que tiene este trato continuo, pues con personas de diversas edades y de diversas, pues, disidencias, ¿no? Sexuales, como qué sugerencias, ¿no? ¿Cómo empezamos a cambiar también esa educación desde el hogar? Amanda, acabamos de tener un ejercicio que justamente en el curso había una propuesta de una suerte de performance. Esto lo estoy pensando para hombres, ¿no? Para masculinidades, ¿no? Y hay un ejercicio que hicimos que nos planteaba un amigo que era como de la camisa blanca. Es una práctica muy interesante, ¿no? Y es que los radioescuchas que están ahí le pregunten a sus tíos, hermanos, padres, amigos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pasos que requieren para tener su camisa, ¿no? Y pasa muchas veces que te dicen, decía nuestro amigo Javier, a quien le mando un abrazo enorme, pues usualmente lo que señalan a él también es como de, bueno, pues yo me levanto, hago muchas cosas y luego me pongo la camisa, pero ¿cómo llegaste a tener esa camisa? No, pues es que yo abro el closet, saco camisa, me la pongo. ¿Y cómo es que llegó esa camisa ahí? ¿No?
Yo creo que esa es una práctica muy sencilla para cuestionarse estas posiciones de poder y privilegio que tienen desde la lectura patriarcal algunos cuerpos, ¿no? Que a lo mejor también podría ser para una mujer que tiene a alguien que le está apoyando en las actividades domésticas en casa. Y ahí incluimos la parte interseccional, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer esta persona, ¿no? Trabajadora doméstica para poder tener esa camisa, ¿no? Esa es una. En cuanto a las disidencias, sobre todo cuando hablamos de infancias, cuando hablamos de juventudes diversas, ¿no? En la comunidad LGBTIQ, algo que hemos descubierto con los años, creo que quienes hemos vivido como infancias y juventudes lo tenemos muy presente, es amistad. Sobre todo quienes nos han salvado mucho, en el caso mío, como este cuerpo masculino cisgénero, ¿no? Pero que se vive queer, ¿no? Si no hubieran sido las amigas en secundaria, las amigas en el bachillerato, esta disidencia, esta diversidad no hubiera sobrevivido al sistema educativo, ¿no? Creo que también hay que darle mucho peso y reconocimiento a cómo se teje colectivamente los afectos fuera del espacio del aula. Sobre todo cuando el aula se vuelve, dice una pedagoga transfeminista que adoro, le mando muchos saludos, a Lía García, la novia Sirena. A ella apela que la escuela se vuelve una jaula, le agrega la J al aula, ¿no? Donde no hay posibilidades de armar colectivo. Pero estos colectivos sí se escapan, se fugan de las paredes en las horas del receso, en las entradas, en las salidas, y me parece fundamental recuperarlas, ¿no? Las amigas, si bien no tienen las herramientas, ¿no? Como podría tener un profesor que tuviera formación en género, pero preguntarse entre ellas también cómo han vivido, cómo están y seguir fomentando las amistades, sobre todo con las amigas. Que además históricamente en la historia de la educación había un sistema de educación femenino que se llamaba amigas, ¿no? Que era fundamental para compartir desde las genealogías familiares la educación en el siglo XIX a nivel mundial. Aparece ese sistema de amigas, ¿no? Entonces recuperar eso. Seguramente por ahí tengo otras. No sé si respondo un poco a este otro tipo de ejercicios. Bueno, ahí ahora tendremos que hacer amigues, ¿no? No amigas, sino amigues para que las generaciones de personas de la diversidad sexual, pues digamos que vienen antes que nosotros o que vienen después, pues tengamos este diálogo y podamos acompañarnos y podamos construir también nuestras propias redes de acompañamiento que hacen falta más allá de las apps de ligue, lugares de acompañamiento, lugares de encuentro y diálogo humano, ¿no? No nada más erótico. Pues Amanda y Eric, lamentablemente el tiempo se nos ha ido el día de hoy, este domingo. Es momento ya de salir a visitar la ciudad, de ir a comer rico o de cocinar este domingo ya para ir construyendo nuestra alegría de enero. Amanda, ¿qué vas a hacer este domingo? Pues mira, a mí la verdad es que los fines de semana, como estuve toda la semana en la oficina, me encanta hacer algo fuera, ¿no? Fuera de casa, aunque sea caminar. Pues también, fíjense que contemplar el cielo estos días que han estado muy bonitos, ¿no? Estos atardeceres rojos y también amaneceres rojos con nubes particulares, creo que es interesante y pues también ver, ¿no? Llevar a la tintorería varias cosas. Y fíjate que a propósito del ejercicio de la camisa blanca, se me ocurrió esto, ¿no? Por ejemplo, a las niñas, niños e infancias, ¿cómo llega, por ejemplo, cómo llega el sándwich, ¿no? Que te tomas en el receso, ¿no? Porque hay hombres que los mandan al mercado y ¿dónde compro esto? ¿No? Pero ¿cuánto compro? Pero es igual el cilantro que el perejil, o sea, ese tipo de cosas. Y claro, porque no reconocemos estas actividades que alguien más hace por nosotros y que son cotidianas y fundamentales para subsistir, ¿no? Entonces, yo creo que voy a pensar eso y también ver un poquito de tele, ¿sabes? Muy bien. Eric, ¿qué vas a hacer este domingo? Yo intentar terminar en la parte administrativa mis programas para la siguiente semana, pero sí acompañado viendo una serie, viendo algo que también ayude a tenerme un propio apapacho, uno hablando de los afectos y luego uno autonegándoselos. Sí, está muy bien apapacharse. Esperemos que todos quienes nos están escuchando también aprovechen ese domingo para darse un apapacho después de escuchar Orgullo al Aire.
Recuerden que estamos aquí todos los domingos al mediodía por Violeta Radio y que estamos ya empezando nuestra segunda temporada y qué gusto haber dialogado este primer programa de 2024 con Eric Rafael Vallejo Grande, con quien hemos dialogado sobre educación y diversidad sexual. Quedaron, por supuesto, muchos temas todavía que dialogar, pero estoy seguro que podremos continuar este diálogo mucho más adelante. Muchas gracias, Eric, por habernos acompañado. Y Amanda, pues nos vamos, ¿no? Es momento. Nos vamos, pero pues fue muy grato la charla. Gracias, Eric. Gracias, Rogelio. Gracias a todas, todos y todos los que nos escucharon. Y pues sigamos así con este inicio de año. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.